Nora, ¿qué la trae por Vancouver? Estamos en la semana de Police Brutality Internacional y Vancouver está realizando una exposición con un número de personas exagerado que han muerto en manos de la policía a consecuencia de la policía, asesinados brutalmente con la policía. El Día Internacional contra la Brutalidad Policial fue esta semana justamente, 15 ayer. ayer Ayer. precisamente. ¿Usted de dónde es, Nora? Yo nací en Colombia, ¿En Colombia? soy colombiana, vivo aquí en Canadá hace 25 años. Antes vivía en otro país, en Europa, En Europa. ¿En qué ciudad de Canadá vive? en Ottawa. En Ottawa. Vino a participar de ese evento que están organizando aquí en Vancouver. ¿Por Sí. qué vino usted? Vine a participar y estoy viajando hace 2 años y medio, hace 2 años aproximadamente, porque perdí a mi hijo a consecuencia de las acciones de la policía. No sabía, no tenía idea de la capacidad y la brutalidad que se cometía hasta que lo viví. Y como um, es para las personas, para el público, la comunidad, es muy fácil, especialmente cuando somos extranjeros o somos somos de otros países y venimos aquí y formamos nuestras familias. Muchas veces pensamos que en nuestro mundo pequeño todo está bien, nada pasa, y cuando escuchamos que algo acontece, creemos automáticamente la versión que la policía da. En mi caso, ese fue mi aprendizaje y mi lección cuando después de un mes, porque en el momento que aconteció, ellos no respondían. O sea, toda la comunidad preguntaba, pero ellos no tenían como un argumento Sólido sobre lo que le ha sólido ocurrido. por qué lo habían hecho. Sí, a ver, Nora, cuéntenos un poco qué fue lo que pasó con su hijo. Entendemos y conocimos que fue un hecho que fue conocido ampliamente, no solo en Canadá, sino a nivel internacional. Cuéntenos un poco qué fue lo que pasó, quién era su hijo. Mi hijo era... ¿Quién era mi hijo? Tenía 23 años. Era físicamente muy lindo, era bello. Y su corazón era muy bonito. Él tenía 23 años, pero tenía un corazón de niño. De esos niños que lloran a la falda de la mamá y que ponen queja y esas cosas. Y mi niño, un joven normal, como todos los otros jóvenes. ¿Cómo llamaba él? Anthony. Se Anthony. llamaba Anthony. ¿Y el apellido? Aust. Anthony Oz. Yeah, Anthony Aust. A quienes están viendo esta entrevista, eso ocurrió el 7 de octubre de 2020 en Ottawa. De 2020, sí. ¿Qué fue lo que pasó ese día allí en su casa? Aproximadamente a las 9 de la mañana llegó la policía, una SWAT de policía, a hacer un raid. Ellos hicieron una redada. Un operativo, sí. Un operativo, sí. Y el operativo que ellos hicieron era casi como si fuesen a tomar un terrorista, porque entraron aproximadamente 16 policías. O sea, en la cámara se ve 8, pero el número de policías que entraron con metralletas eran muchísimos. Y aparentemente ellos iban porque alguien había dicho que mi hijo tenía armas y tenía drogas. Entonces, el mensaje que yo recibo es, era más importante la droga que la vida de una persona. La policía sabía exactamente quiénes estaban en la casa. Había circuitos cerrados, o sea, que ellos podían haber investigado, pero decidieron hacer esta redada y tiraron una granada. Entonces, ¿Dentro del apartamento? Dentro del apartamento. La puerta estaba sin seguro. La puerta estaba sin seguro, pero ellos no tocaron, simplemente tiraron la granada como si fuesen a buscar a un terrorista. Mi niño estaba durmiendo y suponemos que la granada lo despertó. Ellos dicen se tiró por la ventana
No estamos seguros. Solo lo saben realmente ellos y mi hijo, Dios, que son los que saben. ¿En qué piso? En el 12 piso. Piso 12. 12 piso. No, ellos no aseguraron el abajo, no hicieron nada. No hicieron nada. Es decir, la policía, el grupo especial de la policía allí en Ottawa entra al edificio sin ninguna notificación, sorprenden a los que estaban allí en su apartamento y es cuando ocurre... Cuando ocurre, sí, habían 2 niños menores, estaba mi hijo, la novia de mi hijo y mi suegra que estaba en cama, enferma, o sea, con seguros especiales y es por eso la razón que había la puerta sin seguro. Lo que dicen las autoridades en ese momento es que su hijo salta desde el piso 12 al vacío, por la ventana. Eso es su versión, esa es la versión de ellos. ¿Usted no estaba en el apartamento ese? No, yo me había ido a trabajar, estaba trabajando, estaba casi llegando a mi oficina. ¿Y en el momento en que usted conoce de eso, qué pasa? Yo estaba conduciendo, llegando a la oficina y me llamaron los de la ankle bracelet para preguntarme si mi hijo estaba conmigo. Y yo le dije, no, estaba durmiendo. Pero se me pareció muy raro que me llamara. Entonces yo pensé, tal vez se olvidó de cargarlo. Y llamé a su papá para preguntarle si él lo había recogido. Y me dijo, no. Entonces, mi primer instinto es, ok, yo me voy a devolver, porque si la policía cree que es que él se ha salido o algo, algo malo va a pasar. Pero yo estaba siempre pensando que era que su ankle bracelet se había quedado sin batería y que él estaba en la casa. Y yo vuelvo a la casa y cuando vuelvo, tal vez veo aproximadamente 20, 30 carros de policía, bunkers, de todo día. Y yo estaba usando mi carro que parqueaba afuera, entonces pude parquear sin problema y me acerqué a uno de los policías. Les dije, ¿qué tan grave ha hecho mi hijo para que ustedes vengan con tantos carros? Nora, permítame, le interrumpo. ¿Por qué su hijo tenía un brazalete de seguridad? Porque estaba en house arrest. Estaba arrestado en la casa. Estaba en house arrest, por eso tenía un ankle bracelet. ¿Debido a qué? Droga, creo que algo con, no sé, algo de droga, exactamente. Ya, a ver, entendemos, lógicamente, usted como mamá, frente a esa situación que tuvo que ser horrible, Anthony de pronto había tenido malas amistades, se había enredado. Obviamente, yo nunca voy a negar, nunca lo voy a hacer. Mi niño, sus amistades, aunque para él eran buenas, pues no eran las mejores, porque pues, cuando una persona termina en la cárcel, tal vez no es porque lo ha hecho intencionalmente, en su caso muchas veces lo hacía porque sus amigos y porque también hasta obligado muchas veces fue. Pero no era algo como que, oh, Dios mío, 10 kilos, perdón, no voy a decir 10 kilos, 10 onzas o 5 onzas, era, qué sé, 10, 20, 15 gramos cuando más. Y sus amigos, pues, seguramente no estaban en lo mejor. Y él siempre andaba con sus amigos, estoy ayudando a mi amigo necesita ayuda. Siempre había algo así. Y cuando él fue arrestado, creo que, no sé si eran pastillas o droga, pero algo tenían en el carro. Iban 3 personas y obviamente mi hijo fue el que pagó Por ese hecho. Sí. A ver, ¿le habían formulado cargos por posesión de drogas? Sí, le habían formulado cargos. Y estaban tenía que ir a la corte y tenía que presentarse periódicamente. Sí. No tenía que presentarse periódicamente, pero sí había un proceso judicial por ese hecho. Sí. A ver, ¿por qué la policía creía que allí él tenía armas? Aparentemente alguien dijo, una witness que no sabemos, que hasta el momento no tenemos esos testigos, y dicen que él hizo
alguien dijo que tenía armas y que él había puesto algo en los medios sociales. Entonces, para ellos eso fue obviamente, oh sí, 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 él puso estas fotos o algo, entonces tiene armas. A partir de esa publicación se deriva ese operativo, Aparentemente. 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 Y en el momento en que usted llega y pregunta a la policía qué estaba pasando, qué estaba ocurriendo con su hijo, ¿qué sucede después? Cuando yo les pregunté cómo ustedes gastan el tiempo de un muchacho que está ahí sin hacer nada, porque para mí estaba vivo, me acuerdo que fue una mujer policía. Alguien llamó a él, la llamó, ninguno me podía dar una razón y yo estaba aproximadamente a 15 pies de donde mi hijo había caído, sin idea de qué era lo que estaba pasando. Y me dijeron, oh, hicimos esto y él se tiró por la ventana y está muerto. Está muerto. Es decir, en ese momento, usted, ¿a quién culpó? Lógicamente a la... No, yo no hubo cabeza en ese momento para pensar qué fue lo que hicieron en ese instante. Como que se acabó mi vida. En ese momento era pensar sus hermanos, era pensar su papá, su abuela, ¿Cuántos o hermanos, sus abuelas. ¿cuántos hermanos Él tiene Anthony? tiene 3 hermanos con su mamá y con su mamá, su papá y 2 hermanas. O sea, Anthony tiene 5 hermanos. 5 hermanos. Y entonces en ese momento era... Es el... Cuando como padre, como madre, tú haces todo y sabes que tu hijo en algún momento, como somos jóvenes, muchas Sí, claro, cosas hacemos. claro. Muchas cosas pasan, ninguno somos libres de muchas cosas. Claro, y más en un país Y claro, en como este país. Pero como padre siempre piensas, ya, va a pasar esa etapa y eso va a pasar. y se va a superar. Y se va a superar y yo siempre pensaba, va a ayudar a muchos, porque ayudaba a muchos. Tenía un corazón muy bueno y daba consejos y enseñaba, y sobre todo a sus hermanos. Y vienen y te dicen, está muerto y ¿dónde está? Y no lo puedes ver, no lo puedes ver, no puedes hacer nada. Se convierte como estás en un sueño y esto no puede ser cierto. Estás en un sueño, esto no puede ser cierto y se te va el alma, se te va la conciencia. Piensas, hubiese sido mejor si hubiésemos estado juntos. Sí. Si hubiésemos estado juntos, porque como madre, como padre, y como te digo, yo nunca voy a decir que mi niño no andaba en las mejores Pasos. compañías, Sí. compañías, pero no era malo. Y no merecía morir. Tenía miedo, tenía valores, pero para él era más importante sus amigos. Para él era más importante salvar a alguien. Para él era más importante decir fui yo. Para él era más importante, eso era Anthony. No era de la policía. Me tomó aproximadamente 3 horas para reaccionar y pensar y preguntarle a la policía a ustedes por qué hicieron esto. ¿Qué estaban pensando para hacer esto? Y realmente nadie tenía una respuesta lógica. Nadie tenía una respuesta lógica porque el primer instinto que yo tuve fue ¿cómo hicieron ustedes esto? Cuando podían haber mirado y investigado desde adentro. Esa fue la primera. Entonces, ¿qué fue que pasó con el juez? ¿Qué pasó con el jefe de los policías? ¿Cómo fue que no miraron? ¿Cómo no pensaron que había niños? Sí. Que habían personas. Nora, ¿usted considera que la condición de ustedes ser de afrodescendientes, de pronto inmigrantes, incidió en este hecho? Obviamente incidió porque, claro, mi hijo, aunque era mezclado,
su color predominaba. Su color predominaba, no era el hijo de una persona importante, era el hijo de unas personas común y corriente. Entonces era muy fácil, o sea, alguien necesita tener un ascenso, vamos a hacer esto y entonces vamos a mostrar algo. Obviamente el color, aunque no queramos, es eminente. A ver, después de que Anthony Ost, de acuerdo con lo que dicen las autoridades, se lanzó desde el piso 12 de su apartamento donde ustedes viven o vivía él, a partir de ese momento, ¿qué viene para la familia de Nora, de sus hijos, de allí en Ottawa? A partir de ese momento por un segundo, es como la pena, o tal vez vergüenza, podría decir. En un momento piensa que vergüenza, pero después, cuando empieza a hablar con la familia y con su novia, porque él no estaba solo, y empiezo a investigar y a preguntarles, ¿ustedes tenían algo? ¿Tenía él algo? Y ella dice, no, imposible, no había nada, no tenía nada. Y aproximadamente una semana después que mi hijo murió, alguien vino a darnos una información muy delicada, donde aparentemente era que él tenía que haber estado ayudando a la policía. Se convierte, lo que pasó fue premeditado, fue planeado, no fue un accidente, pero como familia se acaban nuestras vidas. Se acaban nuestras vidas porque perdemos a una persona muy especial. Claro, un miembro de la familia, un hijo. Al niño mayor que andaba metiéndose en líos, pero que era muy importante, que era muy dulce, que era respetuoso. Antonio no lo iban a ver en una pelea, o grosero, patán. No era eso. Y sabíamos que él tenía mucha depresión, que él quizás tenía algunos problemas psicológicos, posiblemente por todo lo que había vivido. Tenía unos dolores terribles de cabeza y lloraba mucho. Sí. Él lloraba mucho y lo perdí así en un segundo. ¿Él estaba estudiando cuando empezó? No estaba estudiando, él había terminado de estudiar. Bueno, él había terminado el bachillerato, iba a empezar a estudiar, me estaba diciendo que quería ser agente de venta de casas. Ah, ya. Agente de venta de casas, otras veces me decía, no, tal vez me va a gustar más ser plomero, y bueno, en esas estaba. Sí, los sueños de los jóvenes. Sí. Nora, después de que empiezan a correr los días, ¿ustedes iniciaron alguna acción legal contra la policía? Sí, cuando aproximadamente 2 o 3 semanas hicimos, no iniciamos, no fuimos directamente, pero sí tomamos un abogado, porque para nosotros la pregunta más grande es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quiénes son esos testigos? ¿Por qué hicieron esto, pudiéndolo haber hecho diferente? Y el daño tan grave que causaron a la familia entera, el daño para mis niños, el daño para mí como mujer, como madre, para su padre. Iniciamos eso que viene, lo que es investigar y qué fue lo que pasó. Después que tuvimos el reporte de en Ottawa, en Ontario lo llaman SIU, USIU creo que es. Las inconsistencias del reporte nos llevaron a encontrar todavía cosas que nos ponían a dudar más. Sí. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? No encontraron. Ellos dicen que encontraron creo que algo de cocaína, muy, muy mínimo. Aparentemente dice que una bolsa de pastillas, pero muy difícil de creer. Sí, pero el abogado que ustedes consiguieron para que lo representara a ustedes,
aparte de que se investigara el caso, qué pasó, ustedes están pidiéndole a, a, a las autoridades, en este caso al Estado canadiense, que les respondan por el daño que causaron. Bueno, tuvimos un primer abogado de alto calibre y ese abogado lo que estaba buscando, pidiendo era dinero, o sea, dinero por la vida de él, por los daños causados. No era eso lo que estábamos buscando nosotros. Nosotros estábamos buscando respuesta y investigación. Como su interés era hacer settlement, o sea, el abogado estaba buscando hacer un arreglo inmediatamente, sí, pero nosotros no, eso no es lo que estamos buscando. Entonces decidimos, ok, no podemos seguir trabajando con esta persona y prácticamente un día antes de que se venciera el tiempo de ir a la, de hacer de llevarlos a la corte, teníamos 2 abogados ayudándonos. Ya. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo, sí, los daños, obviamente por los daños causados por el trauma que causó a cada uno de los miembros de la familia, y queremos saber qué fue lo que pasó. Antes de siquiera hablar de dinero, explíquenos y muéstrenos las pruebas. La muerte de Anthony Oz allí el 7 de octubre de 2020 generó lógicamente ese reclamo por parte de la mamá, usted como mamá, de su familia, a las autoridades, pero eso también ha generado un reclamo generalizado frente a otros casos, es decir, y por esa es la razón que usted está aquí en Vancouver. Sí, a partir de la muerte de mi hijo, por un momento dejaron de hacer esos raids, pero los volvieron a hacer. Y con la muerte de mi hijo, obviamente encontramos que había muchos más casos, que no era un caso aislado, que no era el primer caso. Entonces decidimos unirnos las familias. En ese momento somos aproximadamente 13 familias muy unidas. ¿En todo Canadá? En todo Canadá. Hay muchas más. Hay muchas más familias, pero somos un grupo de familias que nos apoyamos los unos a los otros. Somos prácticamente como la terapia. Somos la terapia los unos para los otros. Y la muerte de nuestros hijos en manos de la policía, especialmente esos que han muerto por el balcón, por la ventana de un XY piso, nos une más y genera que vamos de ciudad en ciudad. Nora, esas 13 familias que se han agrupado por casos y circunstancias parecidas, muertes de hijos, familiares a manos de la policía en Canadá, se han unido porque ustedes han sido, los une algo en común, es decir, inmigrantes, afrodescendientes, o solamente porque han sido víctimas de hechos policiales. Yo pienso que la base principal es muertes violentas en las manos de la policía, y porque todos esos casos la policía ha sido, después que hacen las investigaciones, no les han hecho cargos. O sea, todos esos casos quedan allí, no les hacen cargo, la policía estaba haciendo su trabajo, y muchos de esos casos son casos donde estaba involucrado problemas mentales, donde alguien llamó a la policía porque su hijo tenía o su hija tenía un estrés, y curiosamente murieron en la policía, y se queda impune. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es, primero, que eso no acontezca. Infortunadamente la policía, el gobierno no está escuchando, y hay más muertes, y al haber más muertes es como que nos siguen matando a nuestros seres queridos más y más y más. No están prestando atención, no están escuchando. Son más de 1,500 personas que han muerto en las manos de la policía, que sabemos desde el 80 y algo, y todo queda en silencio. Entonces nosotros buscamos
justicia, buscamos que esto no acontezca más y que paren de mentir, que paren de mentir, que paren de ser, estaban haciendo su trabajo. Sí. Las personas, no puede ser que la policía use armas por usarlas. O que la policía diga que la evidencia es más importante que la vida. En el caso de nosotros, 5 personas pudieron haber muerto en ese día. Finalmente, Nora, ¿ustedes en qué condición llegan a Canadá? Es decir, ¿por qué salen de Colombia? Bueno, salimos de Colombia por la inseguridad. Salimos de Colombia por la inseguridad. Yo estaba muy joven y salí, después mis familias salimos de Colombia por la inseguridad, por el terror. Y obviamente yo nunca iba a querer tener hijos, familias en donde iban a estar con temor. ¿Nunca se imaginó que saliendo de un país violento iba a ocurrir esto? Nunca, nunca. Para mí Canadá era como sí, el cielo. O sea, yo era una de las personas que decía, no hay nada mejor que Canadá. Y me vine, venimos de Europa porque era grande, porque era seguro. Pero ese país me quitó lo mejor de mí. Nora, muchas gracias por contarnos su situación, su dolor, la pérdida de su hijo el 7 de octubre del 2020. Y pues, ojalá que Canadá responda y haya justicia con esos casos, en especial el caso de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en CBN Noticias. Con mucho gusto. No sabemos qué va a pasar, tal vez en 100 años, en 50 años, algún primer ministro va a arrodillarse a pedir disculpas. Va a ser muy tarde, pero algo va a pasar. Algo va a pasar y tiene que pasar. Es verdad que venimos para morir, pero no en manos de los que se supone que están para protegernos. Definitivamente no. Muchas gracias, Nora. Ella es Nora Oz, es la madre de Anthony Oz, un joven de 23 años que murió el 7 de octubre de 2020 en un apartamento en Ottawa, un caso muy conocido precisamente en esos momentos en que había hechos relacionados con persecuciones policiales contra familias afrodescendientes. A ustedes, amables seguidores de CBN Noticias, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.